Me llamo Amalia Vargas y he vivido casi toda mi vida en un rincón tranquilo de Querétaro durante los últimos 12 años, desde que mi esposo, Ignacio, se fue de este mundo por un infarto fulminante. La Navidad ha sido mi responsabilidad. Siempre fue nuestra época. Él tallaba el nacimiento con sus propias manos. Yo preparaba los tamales y los postres, y juntos llenábamos la casa de calor. Cuando él se fue, me aferré a esas tradiciones como si fueran un salvavidas, diciéndome que si las mantenía vivas, una parte de él seguiría conmigo. Cada diciembre, bajo las cajas del armario, limpio los adornos antiguos y plancho el mantel que Ignacio y yo compramos en nuestro primer año de casados. La cocina se convierte en un torbellino de mantequilla, azúcar y harina. Mientras el olor a un buen pernil al horno se cuela por el pasillo, quiero que la casa se sienta como antes, como él hubiera querido. Mi hija, Sofía, me ayuda a mantener esa esperanza. Llega desde Morelia con su esposo y sus hijos, trayendo cazuelas llenas de comida y risas que siempre son un bálsamo. Cuando cruza la puerta, respiro más tranquila, recordando que no todas las tradiciones tienen que doler. Pero luego está mi hijo, Esteban, y su esposa, Clara. Durante años, su llegada ha significado gritos, comentarios afilados y una tensión que se posa sobre la mesa como una nube negra. Lo que debería ser un día de alegría se ha convertido en algo para lo que me preparo como si fuera una prueba de resistencia. Más que una celebración, enciendo las velas, coloco los cubiertos y me digo que tal vez este año será diferente, pero en el fondo, conozco el patrón demasiado bien. Y las primeras grietas comenzaron mucho antes de la última Navidad. Fue la primera Navidad sin Ignacio cuando el ambiente cambió. Aunque no lo noté en ese momento, pasé semanas planeando, recortando cupones y estirando mi pensión para asegurarme de que cada nieto tuviera algo especial. Los 2 hijos de Sofía tenían su montón de regalos envueltos a un lado del árbol, y los pequeños de Esteban tenían lo mismo al otro lado. Pensé que lo había equilibrado todo con cuidado, haciendo listas y revisándolas 2 veces, como si fuera Santa Claus. Clara fue la primera en señalarlo, o más bien, en acusar. Tomó uno de los regalos de la hija de Sofía, lo examinó y dijo en voz alta: para que todos la oyeran, parece que alguien tiene favoritos. Esto se ve mucho mejor que lo que les dieron a mis hijos. Su voz cortó más que el cuchillo de cocina que guardo en el cajón. Sentí mis mejillas arder mientras los ojos de los niños iban de un lado a otro entre nosotras. Sofía se movió incómoda, intentando cambiar de tema. Pero Esteban asintió apoyando a su esposa. Tienes razón, mamá. Siempre haces más por los hijos de Sofía. Crees que no nos damos cuenta, pero sí. Se me cerró la garganta. Quise decirles que pasé horas comparando precios, que conté cada peso en la caja del súper y dejé cosas en el carrito para que alcanzara para los regalos. Pero me quedé callada, con las palmas apretadas, mirando las cajas sin abrir bajo el árbol. Los niños se quedaron quietos, su emoción reemplazada por confusión. Ninguno tocó el papel de regalo. La alegría que tanto me esforcé por mantener se esfumó, reemplazada por algo frío y pesado. Esa noche me pregunté por primera vez si la Navidad volvería a sentirse igual. Y los años que siguieron confirmaron que mi duda no estaba equivocada. El siguiente año me esforcé más. Me convencí de que la Navidad anterior había sido una excepción, que el duelo hacía los ánimos cortos y las palabras filosas. Limpié la casa hasta que olía a limón, asé el pernil a la perfección y preparé postres hasta que me dolieron las manos. Sofía llegó temprano, como siempre, con su sonrisa suave y una cazuela aún tibia del horno. Reímos juntas mientras poníamos la comida, esperando que las risas nos sostuvieran. Cuando todo estaba listo, Esteban y Clara aún no aparecían. El reloj avanzaba, los panes se enfriaban y los niños se movían inquietos en sus sillas. Cuando la puerta finalmente chirrió, habían pasado casi 2 horas. Entraron sin disculparse, con los abrigos todavía puestos.
y se sentaron como si la demora no importara. Bajamos la cabeza para dar gracias. Pero la comida pronto se amargó. Esteban se recostó en su silla, su tenedor chocando contra el plato, y dijo: «Mamá, necesitamos tu ayuda. Estamos cortos de lana. Solo necesitamos un empujoncito. Unos 10,000 pesos nos sacarían del apuro». La mesa se quedó en silencio. Lo miré, con el corazón latiendo fuerte, y negué suavemente con la cabeza: «No puedo, Esteban. Vivo de mi pensión. No hay dinero así para dar». Clara murmuró algo por lo bajo. La palabra codo se coló como veneno. La cara de Esteban se puso roja. Empujó su silla con tanta fuerza que rayó el piso. «Prefieres gastar en Sofía que ayudar a tu propio hijo», gritó antes de salir furioso hacia la puerta. El portazo resonó en la casa, haciendo caer el nacimiento del clavo en la pared. Los niños lloraron bajito, y la Navidad terminó ahí. Mucho antes de que sirviéramos el postre, fue entonces cuando me di cuenta de que las grietas en nuestra familia se estaban profundizando, y el siguiente año solo las haría más grandes. Para el tercer año, pensé que había aprendido de mis errores. Quise mostrarle a Esteban y a Clara que me esforzaba, que me importaba. Pasé días preparando, siguiendo al pie de la letra las recetas viejas de Ignacio. El pernil lo barnicé cada media hora. El pozolito lo hice con maíz fresco en lugar de enlatado. Y los postres, esta vez, los hice completamente desde cero. Mis manos temblaban mientras doblaba los bordes de las empanadas. Pero me dije que valdría la pena si aliviaba la tensión. Sofía llegó temprano, como siempre, ofreciendo su calma en la cocina. Notó la harina en mi delantal y sonrió. «¿Empanadas caseras este año?», preguntó. Asentí, sintiendo un orgullo que no había sentido en mucho tiempo, pero cuando Clara entró, apenas miró alrededor antes de arrugar la nariz. «Ese pernil se ve medio seco», dijo sin siquiera sentarse. Señaló el pozolito y susurró lo bastante fuerte para que todos oyeran: «Eso está muy pesado. Los niños no deberían comer mucho». Luego se acercó a las empanadas enfriándose en la mesa y soltó una risita. «¿De panadería otra vez? Yo las hubiera hecho». Mi corazón se hundió mientras respondía suavemente: «Las hice yo, Clara, desde cero». Pero ella ya se había dado la vuelta, llamando a sus hijos para que se sentaran. La cena nunca encontró su ritmo. Clara hacía comentarios cortantes entre bocado y bocado, y Esteban decía poco, aunque su silencio cargaba su propia aprobación. Cuando llegó el momento del postre, Clara se levantó, recogiendo a sus hijos con un bufido. «Vámonos», dijo sin mirar atrás. La puerta se cerró tras ellos, dejando la casa en un silencio extraño. Me quedé en la cocina rodeada de platos sucios, las empanadas intactas en la mesa, preguntándome por qué seguía haciéndome esto. Esa noche, mientras lavaba los platos sola, sentí el primer peso real de la desesperación, una pesadez que me decía que lo peor aún estaba por venir. Para el cuarto año, me dije que estaba lista para cualquier cosa. Había aprendido a morderme la lengua, a dejar que las palabras de Clara pasaran por mí como el viento en una casa vacía. Pensé que si solo me quedaba callada, si solo resistía, tal vez la tormenta pasaría. Pulí los cubiertos antiguos de Ignacio, puse la vajilla buena y traté de convencerme de que la dignidad mantendría unida a la familia cuando el amor ya no parecía suficiente. Sofía llegó con su calma habitual, sus hijos cargando platitos en sus pequeñas manos. Las risas que traían eran frágiles, como cristal que no me atrevía a soltar con fuerza. Luego llegaron Esteban y Clara, tarde otra vez, entrando como si fueran los dueños del lugar, con las voces altas por una discusión que no se molestaron en terminar en el carro. Nos sentamos, los platos llenos, y traté de dar las gracias, pero en cuanto bajé la cabeza, Clara suspiró fuerte. «Siempre lo mismo, cada año», murmuró. Las palabras dolieron, pero antes de que pudiera responder, Esteban acercó su silla a la mesa. Con los ojos entrecerrados,
siempre toma su partido, escupió. Alzando la voz, su puño cayó con fuerza sobre la mesa, haciendo temblar los platos, los cubiertos repiqueteando como pájaros asustados. Los niños se quedaron quietos, con los tenedores a medio camino. Los ojos abiertos por el miedo, Sofía intentó hablar. Con la voz temblorosa, «Esteban, eso no es justo», la cortó, volviéndose hacia mí. Con la cara roja, «Nunca has estado de mi lado. Ni una vez. Todo siempre es sobre Sofía, sus hijos, su vida. Nunca te ha importado la mía». Las palabras golpearon hondo, no porque fueran ciertas, sino porque llevaban el peso de un hijo al que ya no reconocía. Mis manos temblaban en mi regazo, y algo dentro de mí se rompió. Quise pararme, gritar, decirle que estaba equivocado, pero mi voz se atoró en la garganta. Así que me quedé callada. La rabia ardía en mi pecho, pesada y afilada, pero la tragué, convenciéndome de que era la única forma de mantener la paz. Pero mientras la mesa volvía a un silencio incómodo, supe que se había cruzado una línea, y el costo de mi silencio era más pesado de lo que podía soportar. Para el 5.º año, el peso de todo esto comenzó a notarse de formas que no podía ocultar. En mi revisión médica anual, el doctor puso el estetoscopio en mi pecho, frunció el ceño ante los números en el monitor y me dijo sin rodeos que mi presión estaba muy alta. «Señora Vargas, tiene que bajar el estrés», dijo con voz firme pero calmada. «Si sigue así, está poniendo en riesgo su salud», asentí, prometiendo tomarlo en serio. Pero conforme se acercaba diciembre, la misma pesadez me apretaba el pecho. Aún así, bajé las cajas del armario, limpié el nacimiento que Ignacio talló y planché el mantel que compramos en nuestros primeros años de casados. Mis manos hacían el trabajo, pero mi corazón ya no estaba en ello. Una tarde fría, Teresa, mi vecina, pasó con su receta de ensalada de nopales bajo el brazo. Notó mis hombros caídos y el silencio en mi voz. «Te ves agotada, Amalia», dijo, poniendo su mano sobre la mía. «No tienes que seguir sacrificando tu paz por la tradición. Ya criaste a tus hijos, hiciste tu parte. Si ellos traen caos, que lo hagan en otro lado». Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fue. Una parte de mí quería creerle, pero otra se aferraba a la imagen de mis nietos, con sus caritas iluminadas bajo el árbol. Esa imagen siempre me jalaba de vuelta, incluso sabiendo que venía con gritos y portazos. Luego llegaron las llamadas y los mensajes. Esteban llamó una noche, con un tono casual como si nada hubiera pasado el año anterior. «Mamá, los niños quieren unas consolas de videojuegos nuevas. Están en oferta. Sería algo muy especial». Mi garganta se apretó. «Esteban, no puedo pagar eso. Vivo de mi pensión. Ya compré regalos, libros, rompecabezas, suéteres». Suspiró, cargado de decepción. «Siempre haces lo mismo. Lo haces fácil para los hijos de Sofía, pero los míos se quedan sin nada». A la mañana siguiente llegó un mensaje de Clara. Una lista de exigencias: pavo en lugar de pernil, macaroni con queso en lugar de frijoles, nada de salsa de arándanos. Terminó con «los niños no comerán de otra forma». Dejé el teléfono sin responder, pero incluso mientras me mantenía firme, la culpa se enredaba a mi alrededor, haciéndome preguntarme cuánto más de mí podía dar antes de que no quedara nada. En la víspera de la 6ª Navidad, me desperté antes del amanecer. Con la casa ya sintiendo el peso de la expectativa, me moví por los rituales de siempre: pulir los cubiertos, revisar el pernil en el horno, acomodar las empanadas en la mesa, pero las palabras de Teresa y la advertencia del doctor me apretaban. Me dije que esta sería la última vez que recibiría si las cosas salían mal. Era mi línea en la arena. Aunque nadie más lo sabía, Sofía llegó temprano, como siempre. Trajo camote y su calidez constante.
colándose en la cocina para revolver salsas y servir bebidas. Su presencia evitaba que me temblaran las manos mientras ponía la vajilla buena en la mesa. Nos movíamos en silencio, como si hablar fuerte pudiera invocar la tormenta antes de que empezara. A las 6, los panes ya estaban fríos y los niños se movían inquietos. Sofía miró el reloj, luego a mí, con los labios apretados. A las 6:30, la puerta se abrió. Esteban y Clara entraron en medio de una discusión, con los abrigos a medio quitar. Las voces altas como si hubieran traído la pelea con ellos. Los nietos los seguían, con los ojos fijos en el suelo. Intentamos seguir. Pasé los camotes. Sofía sirvió las bebidas. Los niños se movían en sus sillas. Pero Clara arrugó la nariz ante el pernil. No dije que los niños no comen esto. Podrías haber hecho algo normal. Golpeó su tenedor contra la cazuela. Y frijoles otra vez. Nadie toca eso. Mi pecho se apretó. Pero antes de que pudiera responder, Esteban se inclinó hacia adelante, con la cara encendida. Esto es exactamente lo que digo. Nunca escuchas. Siempre haces las cosas a tu manera, mamá. Y siempre estás del lado de Sofía. Nunca te han importado mis hijos ni yo. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y venenosas. Los niños se quedaron quietos, con los tenedores suspendidos, los ojos abiertos. Sofía abrió la boca para hablar, pero no la dejé. Algo dentro de mí se soltó. Mi mano golpeó la mesa con tanta fuerza que los platos temblaron. Los cubiertos repiquetearon como campana. «Basta», dije, con la voz clara y firme. «Fuera de mi casa». Los dos. El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de Clara se abrió. La cara de Esteban se puso roja. Y luego se levantaron. Tomaron sus abrigos y salieron furiosos. La puerta se cerró tan fuerte que la corona tembló contra el cristal. Me senté lentamente, con las palmas planas en la mesa. Los niños mirándome en un silencio atónito. La casa estaba quieta. Solo se oía el zumbido leve del refrigerador, y en esa quietud supe que algo había terminado para siempre, aunque lo que vendría después aún era incierto. Esa noche, después de que la casa se vació y los platos quedaron intactos en la mesa, caminé de cuarto en cuarto, dejando que el silencio se asentara en mis huesos. El árbol seguía brillando en la esquina, los adornos reflejando la luz, pero todo parecía un montaje. Como el escenario de una obra que nadie quería ver, miré el nacimiento en la repisa, el burrito con sus patas desiguales, el niño Jesús tallado con tanto cariño, y susurré en voz alta: «Se acabó la Navidad. Voy a vender esta casa». Las palabras me sorprendieron al principio, pero en cuanto las dije, una calma me envolvió. Fui al escritorio, encendí la computadora y escribí inmobiliarias cerca de mí. Mis dedos no temblaron al llenar el formulario en línea. Cuando apagué la pantalla, la decisión ya no era una amenaza lanzada al aire, era una elección, y era mía. A las 9 en punto de la mañana siguiente, un agente joven llegó con una carpeta y una sonrisa amable. Recorrimos cada cuarto juntas, sus preguntas prácticas y precisas. Cuando clavó el letrero de «Se vende» en el jardín, sentí una mezcla extraña de duelo y alivio. La casa que había guardado risas y gritos ya no era mía para proteger ni soportar. En cuestión de horas, mi teléfono se iluminó. Esteban mandó mensaje tras mensaje. «Nos humillaste, arruinaste la Navidad. No esperes que volvamos el próximo año». El último decía: «Te vas a arrepentir». No respondí. Luego aparecieron las publicaciones de Clara en Facebook, frases crípticas sobre una abuela que se preocupa más por las apariencias que por la familia. Desconocidos comentaron, apoyándola. Y por un momento mi estómago se revolvió. Pero cerré la aplicación y dejé el teléfono a un lado. Ya había dado suficiente de mi vida a su drama. Esa tarde, Sofía llegó al patio. Cuando vio el letrero en el jardín, se quedó paralizada, con la boca ligeramente abierta. «Mamá», dijo suavemente. «¿Qué hiciste?», la miré.
tranquila y firme, lo que debía haber hecho hace años. Sus ojos buscaron los míos, la sorpresa dando paso a algo más suave, algo que parecía comprensión, y mientras el viento hacía sonar el letrero afuera, supe que el siguiente paso era empezar a empacar. Los días siguientes pasaron en un torbellino de cartón y cinta. Cada caja que empaqué cargaba más que cosas. Cargaba el peso de los recuerdos. Las herramientas de Ignacio del garaje, suavizadas por años de sus manos, fueron a una caja. Las colchas que cosí en inviernos pasados las doblé con cuidado en otra. Cuando llegué al nacimiento, me detuve. Cada figura tallada por Ignacio parecía tener su propio latido. Las envolví una por una en papel, susurrando que vendrían conmigo, que la paz me seguiría a donde fuera. Sofía venía seguido, su voz firme, su presencia un consuelo. Sostuvo la cinta cuando mis manos se cansaban y no discutió cuando dije que la casa ya no era hogar. Sus hijos, confundidos al principio, preguntaron por qué la casa de la abuela tenía un letrero en el jardín. Me arrodillé y les dije suavemente que una casa son solo paredes, que la familia vive en las risas y el amor que llevamos con nosotros. Asintieron despacio y esperé que me creyeran. Cuando la última caja se subió al camión, me quedé un largo momento en la sala vacía. Los ecos de las discusiones parecían desvanecerse con cada respiro hasta que solo quedó silencio. Cerré la puerta por última vez y dejé la llave en el sobre de la inmobiliaria. Mi nuevo departamento era pequeño, de 2 recámaras en otro lado de Querétaro, pero era manejable, lleno de luz y mío. Volví al círculo de costura. Comencé a caminar en el parque los sábados y me inscribí como voluntaria en un centro comunitario. Mis días se llenaron de un propósito tranquilo, mis noches de descanso en lugar de temor, y cuando llegó diciembre, me pregunté si la alegría podría crecer de nuevo sin las viejas paredes deteniéndome. Ese diciembre, mi departamento brillaba suavemente con la luz de un pequeño árbol en la esquina. No era nada como los arreglos grandiosos que alguna vez forcé en la casa vieja, pero era suficiente. Sofía llegó con su familia. Teresa siguió con su ensalada de nopales, y llenamos las habitaciones con un calor que no tenía nada que ver con el tamaño. La mesa se puso sencilla, pollo asado, camotes, panes y empanadas, pero cada plato se pasó con risas en lugar de tensión. Los niños jugaban un juego de mesa en la sala, mientras Teresa tarareaba las canciones navideñas que sonaban bajito en la radio. Sofía se recargó en la mesa, sonriéndome de una forma que me decía que entendía esta era la Navidad que ambas habíamos estado esperando. No hubo acusaciones, ni portazos, ni palabras filosas que cortaran la noche. Solo el murmullo suave de las voces, el tintineo de los platos y el sonido de la alegría llenando un espacio que finalmente sentía como hogar. Mientras me recostaba, viendo las velas parpadear, entendí una verdad que había resistido por tanto tiempo. Las tradiciones solo importan si traen alegría. Si traen dolor, no vale la pena mantenerlas. Si la paz cuesta una tradición, ¿pagarías el precio